Ucrania. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar con estas claves de la tarde. Hoy volvemos a hablar de geopolítica y lo hacemos en términos económicos. Ayer mismo les hablábamos del déficit presupuestario de Rusia, que había alcanzado ya en los primeros 3 meses solo de este año lo que se había planteado el gobierno como objetivo para todo el ejercicio. Claro, un déficit presupuestario que ha aumentado también porque muchos aseguran que al final la guerra y las sanciones sí que están afectando a la economía rusa. Vladimir Putin, por otro lado, dice que no. Y, por ejemplo, hace no muchas semanas advirtió que la economía la inflación de Rusia concretamente iba a bajar del entorno al 11% en el que estaba al 3%. Y decía, no hay muchos países en Europa que puedan decir que tienen una inflación tan baja. Pero, de todas maneras, hay muchos expertos que aseguran que las sanciones, la guerra, sí que está afectando a Rusia. Y, bueno, sin ir más lejos, lo vemos en ese dato también del déficit presupuestario, ¿no? Europa lleva ya, por ejemplo, casi 11 paquetes de sanciones contra Rusia, contra el país. Y claro, esos paquetes básicamente son para mermar su economía como castigo por la guerra, ¿no? Pero últimamente está pasando algo. Fíjense en este titular que nos dejaba esta semana el Financial Times. Más de 1.000 millones en exportaciones de la Unión Europea de productos que están dentro de las sanciones a Rusia. Más de 1.000 millones han desaparecido cuando estaban de camino. ¿A dónde? Pues a países aliados de Rusia. Un extenso reportaje del Financial Times dice que los funcionarios de Occidente creen que ese flujo de comercio fantasma es lo que realmente está ayudando a la economía de Putin, lo que podría explicar de alguna manera que a lo mejor la economía de Rusia no esté sufriendo tanto como esperaban o como quisieran los líderes europeos. Vamos, en palabras llanas, que lo que están oliéndose más bien desde Europa es que muchos de los productos que no pueden mandar a Rusia por las sanciones y están mandando a los aliados de Rusia, sí que acaban llegando a Rusia, pero por otra vía. Bueno, los datos publicados, analizados por el Financial Times, han descubierto que solo alrededor de la mitad de unos artículos, de unos productos que están valorados en 2.000 millones, y esto es solo una muestra de todos los productos que van llegando a estos países, solo la mitad de todos esos productos que fueron a Kazajistán, Kirguistán y Armenia, aliados de Rusia, insistimos, acabaron llegando a su destino. Es decir, la mitad no llegaron, 1.000 millones, como les decíamos al principio. Bueno, estos son bienes que la Unión Europea considera que tienen uso potencial para los servicios militares de Rusia o también para los servicios de inteligencia y por eso están sujetos a controles de exportación. Dice el Financial Times que pueden haber ingresado a Rusia directamente desde la Unión Europea con el pretexto de que solo estaban de paso hasta llegar a su país de destino. Insistimos, Kirguistán, Kazajistán y Armenia. El periódico también insiste en que una parte desproporcionada de esas exportaciones que califica como fantasma nunca han llegado a su destino oficial. Salió de la Unión Europea desde los países bálticos fronterizos con Rusia y Bielorrusia, pero no ha llegado a su destino. Bueno, son productos, como les decía, productos que se enviaron en 2022 después de la invasión de Ucrania, cuando el comercio, que era muy sensible entre la Unión Europea y estos países, Kazajistán, Kirguistán y Armenia, que, insisto, son 3 estados exsoviéticos que ahora están en una unión económica con Rusia, había subido a niveles sin precedentes. Nunca antes de la invasión, por supuesto, nunca antes la Unión Europea había tenido tanto comercio de estos productos sensibles con estos aliados de Rusia, hasta después de la guerra. Bueno, la discrepancia también en los registros sugiere que Rusia ha eludido las sanciones generalizadas de intermediarios, de agentes o proveedores que colocan destinos falsos en las declaraciones de aduanas de la Unión Europea, una técnica que habría ayudado a Rusia a mantener ese acceso a productos europeos que son cruciales. Por ejemplo, ahí se incluyen componentes de aeronaves, equipos ópticos, turbinas de gas, desde luego componentes que pueden servir para el ejército de Rusia y que Europa ha intentado evitar que lleguen a Rusia directamente, sancionándolos. Pero parece que Rusia ha conseguido, una vez más, eludir esas sanciones de Europa. Bueno, muchos expertos dicen que ya se tenían que haber olido algo raro las autoridades cuando de repente suben tanto las exportaciones a países como Kirguistán, Kazajistán y Armenia, cuando antes no compraban tanto de esos productos y casualmente después de la guerra sí que lo hacen. Hay algunas categorías específicas, de hecho, algunas categorías de bienes, incluidas, les decíamos, turbinas de gas, también soldadores, equipos de transmisión de radio. Casi ninguno de los artículos enviados de la Unión Europea parece haber llegado a sus supuestos destinos, de este bloque de productos que les decía. Esta noticia del Financial Times es solo, como digo, una muestra más de que las sanciones a Rusia
no están funcionando como deberían, y subraya también la complejidad que tiene los esfuerzos de cerrar el acceso de Rusia a bienes sensibles. No es tan fácil como nos venden desde Europa cada vez que plantean un nuevo paquete de sanciones. No es tan fácil porque no se está haciendo. No se está haciendo bien, por ejemplo, eso de sancionar al petróleo ruso, del embargo al petróleo ruso por mar, porque se lo contamos aquí en varias ocasiones. No está funcionando. Y de hecho es que no hay nada que obligue realmente a los petroleros, por ejemplo, a las aseguradoras a seguir esas sanciones. Simplemente se les dice, hay sanciones y ya está, pero no hay nadie, ningún organismo que se dedique a vigilar si se está cumpliendo o no esas sanciones y qué hacer con el que no las está cumpliendo. Y esto es una muestra más, esto que publica el diario Financial Times, que efectivamente Rusia está consiguiendo que lleguen al país, dice Financial Times, insisto, que lleguen al país esos productos que están sancionados. ¿Cómo? Pues de una manera muy sencilla, que también nos preguntamos cómo puede ser que a los reguladores no se les haya ocurrido que Rusia podía hacer esto para acabar recibiendo esos productos, que pudiera utilizar a sus aliados, Armenia, Kirguistán, Kazajistán, para que lleguen esos productos a su país eludiendo las sanciones. Bueno, ya saben que esto preocupa tanto a Europa que incluso ahora en este último paquete, el 11º paquete de sanciones que está preparando ahora, va dirigido precisamente a que no se puedan eludir las medidas. Veremos si lo consiguen o no, porque desde luego que es un tema que está generando polémica dentro del seno de la Unión Europea. Y es que hasta ahora esos esfuerzos occidentales para endurecer las sanciones se han centrado sobre todo en las lagunas que hay en torno a la reexportación. Productos que llegan a Rusia a través de un tercer país, como es lo que está pasando ahora. Y este análisis de Financial Times sugiere que ese comercio fantasma también ha sido potencialmente una gran muleta económica, si se puede decir de esa manera. En febrero ya saben que la Unión Europea prohibió el tránsito de bienes de doble uso a través de Rusia. Esto significa que en Rusia no pueden ingresar directamente productos de la Unión Europea, incluso si realmente su destino es otro. Es decir, el tránsito de ese país, de ese producto en este caso, no puede pasar a través de Rusia. No puede tocar Rusia directamente. Bueno, pues parece que al final no está surgiendo efecto esta prohibición que se puso en febrero. Los funcionarios de los estados bálticos, de hecho, temen que la prohibición siga siendo insuficiente para retener o para detener más bien el flujo de estos productos. Y están también intentando detener el contrabando que hay a nivel nacional. Por ejemplo, Lituania ha presionado para que haya más restricciones, más estrictas, en una gama más amplia de productos que también son sensibles, productos que también pueden atravesar Rusia en su camino hacia su destino final, por ejemplo, tecnología avanzada, piezas de aviación. Quiere detener Lituania también el envío de productos prohibidos al aliado de Rusia, Bielorrusia. Los ministros lituanos, en este caso, también han empezado a buscar medidas nacionales para evitar que algunos productos incluso salgan de Lituania hasta Rusia. Así que bueno, ahí tienen pues otra explicación o otro motivo más, otra prueba más, mejor dicho, de que efectivamente las sanciones no están funcionando y de que Europa se tiene que poner las pilas y en este 11º paquete quieren hacer que Rusia acabe pagando por esa guerra y que no pueda eludir las sanciones como lo está haciendo ahora mismo, porque insisten desde Financial Times, le está llegando esos productos que no tendrían que llegar, están llegando ahora mismo a Rusia. Siguiente clave de la tarde, volvemos a hablar de un tema que parecía un poco olvidado últimamente, que es el tema energético, tema petrolero sobre todo, y tema de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. Sobre todo, un tema que parecía olvidado, ¿no?, desde que la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, había anunciado ese recorte sorpresa un domingo, cuando todos estábamos descansando. Nadie pensaba que la OPEP pudiera estar fraguando una estrategia contra Estados Unidos, pero lo hizo. Y decimos que podía ser directamente una estrategia contra Estados Unidos porque al final la idea que tenía Arabia Saudí con ese recorte, al que al final se sumaron varios países de la OPEP, pues básicamente era que subiera el precio del crudo y que por lo tanto Estados Unidos pues no pudiera cumplir con esa estrategia perfecta, que parecía perfecta más bien, que tenía en torno al petróleo, que era rellenar los barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo cuando los precios del crudo hubieran bajado, estuvieran baratos, y que lo hubiera hecho después de haber vendido esos barriles cuando los precios estaban caros. Es decir, vender aquí, comprar aquí, se lleva todo esto a Estados Unidos. Pues Arabia Saudí no quería que eso ocurriera. El país saudí y Estados Unidos, desde luego que llevan una relación bastante tormentosa, sobre todo últimamente. Así que este golpe con efecto sorpresa, sabían los saudíes que podía hacer mucho daño a esa estrategia, como digo, casi perfecta de Joe Biden.
Entonces, es cierto que los precios subieron un poquito en el petróleo, en el caso de, como digo, el petróleo después de conocer el resultado de ese anuncio sorpresa de Arabia Saudí. Vamos a ver si nuestros compañeros nos pueden poner el gráfico del petróleo para verlo desde abril más o menos, para poder ver exactamente cómo se ha movido el petróleo desde entonces, desde que Arabia Saudí a principios de abril anunció ese recorte sorpresa y cómo se ha movido hasta ahora. Porque van a ver ustedes, es verdad que subía un poquito, pero luego empezó a caer y a caer y a caer. Y bueno, lo pueden ver justo ustedes en esta gráfica. Efectivamente, a principios de abril, bueno, ya a finales de marzo empieza a subir el petróleo, sube un poquito hasta un pico que se alcanza más o menos el 17 de abril y luego empieza a caer en picado y cae encima, por debajo de donde estaba cuando se anunció ese recorte de petróleo. Y casualmente, a más movimiento en el precio del petróleo, más veces que sale en Estados Unidos el secretario de Energía a decir cosas contrarias sobre sus intenciones con la Reserva Estratégica de Petróleo, dándonos a entender que, a diferencia de lo que él dice, porque podemos entender por tanto que son excusas, lo que nos está diciendo el secretario de Estado, a diferencia de lo que él dice, el motivo real que hay detrás de que ahora diga Estados Unidos que sí que va a recomprar barriles este año y que luego diga que no, y viceversa, porque dice muchas cosas en un lapso de apenas 2 meses, que realmente el motivo de eso está en cómo se mueve el petróleo, en lo que hace Arabia Saudí, por ejemplo, también. Antes de nada, vamos a explicar qué es esto de la Reserva Estratégica de Petróleo y cuál es la estrategia perfecta de la que estamos hablando en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una Reserva Nacional de Petróleo que utiliza realmente para tener algo ante una posible crisis, sobre todo en el tema de petróleo. Aunque la realidad es que lo que hace con esa reserva estratégica es usarlo como un negocio de oro. Tiene varias localizaciones en el país, en Estados Unidos, donde el gobierno guarda millones de barriles de crudo, propiedad, insisto, del Estado, propiedad del gobierno. ¿Y qué pasa? Pues que cuando el petróleo sube y está caro, vende barriles y por tanto los vende caros, gana dinero. Y cuando está barato, los recompra para rellenar esa reserva que ha saqueado anteriormente para vender esos barriles. Claro, como digo, se saca la diferencia entre aquí que ha vendido y aquí que ha comprado. Por lo tanto, todo esto se lo lleva Estados Unidos. El año pasado, Biden saqueó las reservas estratégicas de petróleo. Esto fue en 2022, aprovechando la guerra, aprovechando los precios disparados hasta el entorno de los $100 el barril en algunos momentos. Biden sacó 200 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos. Dejó las reservas en el punto más bajo, en el punto más seco, desde 1983. Y Biden, claro, lo que confiaba, la estrategia perfecta, casi perfecta, que tenía en mente el presidente de los Estados Unidos, o uno de sus asesores probablemente, es que este año el petróleo cayera para recomprar los barriles de los que se había desprendido el año pasado. Pero de repente llega Arabia Saudí, hace aproximadamente un mes, principios de abril, y dice que va a recortar la producción, ni más ni menos que en 1 millón de barriles diarios de petróleo. Y claro, a Biden se le trastocan todos los planes, porque un recorte de más de 1 millón de barriles diarios, como dijo Arabia Saudí, pues podía hacer que el barril subiera de nuevo y mucho. Incluso algunos ya hablaban también de ese triple dígito, de los $100 el barril. La sangre no ha llegado al río al final. Al final no fue así. El Brent subió, y vamos a ver si de nuevo podemos ponerles ese gráfico del petróleo. El Brent subió un poquito, hasta los $85 el barril más o menos. Pero desde entonces ha vuelto a caer y ahora está en los 74 más o menos, 75 justo ahora, en estos momentos. Casualmente coincidiendo con todos estos vaivenes, vamos a ver si podemos ponerlo desde, mira, ahí lo ven ustedes el gráfico, lo tenemos justo ahí a la derecha, abajo del todo, meses de abril, mayo, ahí ven la subida que les decía, después de anunciar ese recorte de petróleo y luego baja, después de no haber anunciado que se quite el recorte, ni mucho menos, nada de nada. Pero bueno, casualmente coincidiendo con todos esos vaivenes, el secretario de Energía de Estados Unidos va haciendo declaraciones para despistar, o bueno, no sabemos muy bien para qué, pero desde luego que despista. Después del anuncio del recorte de petróleo de Arabia Saudí, la OPEP, dice este secretario, el secretario de Energía, justo después, que van a tardar años en recomprar los barriles para rellenar la reserva estratégica y que este año nada de nada, que este año no se recompra nada. ¿Por qué? Porque hay un problema técnico, dice en su momento. Problema técnico, ¿eh? Pero ahora que el petróleo ha vuelto a caer y está por debajo de donde estaba antes del anuncio sorpresa, ahora dice otra cosa. Ayer, Granholm, el secretario de Energía de Estados Unidos, dice que las compras de petróleo para rellenar las reservas van a poder empezar tan pronto como en junio. No habla de finales de año ni nada de nada, semanas. Cuando hace semanas también decía
que, bueno, que no podían asegurar que pudieran rellenar esas reservas en todo este año 2023 por problemas técnicos, por problemas de mantenimiento y que iban a tardar años en poder rellenarlas. Ahora de repente en unas semanas ya van a poder empezar a rellenar esas reservas. Claro, unas semanas después de que haya caído el precio del petróleo, como ven ustedes, desde los 86 más o menos hasta los 75 de ahora. Es que estamos hablando de pues, prácticamente un 10%, así haciendo cálculos muy rápidos, que bueno, pues desde luego es una caída bastante importante. Es decir, la pregunta está entonces en si mintió hace un mes Granholm, el secretario de Estado, sobre el motivo de no rellenar ya esa reserva, porque hace un mes decía que no se podía por mantenimiento. Hoy dice que en semanas ya van a poder empezar a comprar. Aclárese, señor Granholm, ¿en qué estamos quedando? ¿En qué van a comprar petróleo? ¿Van a rellenar esas reservas ya o no lo van a hacer? Ese es el juego del despiste que lleva ahora mismo Estados Unidos en torno al petróleo, pero ¿a quién quiere despistar? Hay varias lecturas que se pueden hacer de por qué el gobierno de Biden hoy dice algo, hoy dice digo y mañana dice Diego. Una muy clara es la más evidente, la del precio, ¿no? La que les acabamos de contar. Una cuestión puramente económica, ¿no? No tiene nada que ver con estrategias geopolíticas, ni nacionales, ni mucho menos. Una cuestión de números. La cosa es por qué mienten en su momento y cuando creen que el precio va a subir por el recorte de Arabia Saudí. En ese momento se excusan en que tienen un problema técnico y no dicen la verdad, que es porque el precio está muy alto o creen que va a subir mucho y no tiene sentido empresarial hacer ahora esa compra. Más allá de esa evidencia, hay teorías de todo tipo, más allá de una teoría económica pura y dura. Hay teorías geopolíticas y hay teorías también nacionales, en clave nacional e incluso de campaña a lo mejor. Un analista del sector energético hoy le ha dicho a Reuters que podría ser este motivo por el que ahora de repente Granholm, el secretario de Energía, dice que sí, que en semanas ya pueden rellenar las reservas, que podría ser para contentar a los republicanos. Claro, justo cuando tienen que contentarles para que aumenten el techo de deuda en el Congreso, porque quedan días para que el gobierno se quede sin efectivo. 1 de junio, casualmente cuando dice ahora Granholm que van a poder empezar a comprar barriles de petróleo. Bueno, desde luego curioso cómo confluye todo, ¿no? Techo de deuda que ya tiene que subirse porque se va a entrar en default si no en Estados Unidos. Ahora que de repente dice también que en junio van a empezar a comprar barriles de petróleo, bajada de precios de petróleo, momento tenso con los republicanos para solucionar de alguna manera el problema que tienen con esa amenaza de default. Bueno, esta analista dice en Reuters también que es una estrategia del gobierno para apaciguar el tema con los republicanos, ¿no? Que están enfadados de que Biden el año pasado saqueara las reservas de petróleo en 2022. No sabemos si enfadados porque creen que el nivel de saqueo de 200 millones de barriles solo el año pasado es demasiado o porque igual les hubiera gustado a ellos también estar en esa posición y haberlo hecho ellos mismos también para ganar ese dinero por parte del gobierno. Pero no solo tiene una lectura nacional el tema, El analista también dice que también puede ser un claro mensaje hacia el terreno más geopolítico. Un mensaje dirigido directamente al exaliado de Estados Unidos, Arabia Saudí, el que casualmente quería fastidiarle también con ese aumento del precio del petróleo. Dice este analista, o sugiere más bien, que puede ser una manera de decirles, oye, si mantenéis los precios bajos y no hacéis más anuncios sorpresa como el que me hicisteis hace un mes, yo os compro barriles. Os compro barriles de petróleo y a un precio, bueno, razonable, de $75 el barril ahora mismo. Claro, parece que Estados Unidos entonces está diciendo, como nos hagáis otra jugada, nos esperamos y os quedáis sin vuestro dinero por lo menos ahora. Es decir, sería una manera de hacer que Arabia Saudí no vuelva a hacer lo que hizo hace un mes, hacer más anuncios de recorte de petróleo. Fue ayer cuando el secretario de Energía dijo que esperaba que Estados Unidos empezara a rellenar las reservas en junio. Es que quedan nada, quedan semanas. Y si hablamos de empezar a principios ya de junio, pues eso, 2 semanas queda prácticamente. Lo dijo en el Congreso ayer, casualmente en el Congreso, el mismo sitio donde se tiene que aprobar el techo de deuda y donde están los republicanos, que son quienes tienen la llave para que Estados Unidos no entre en default. La Casa Blanca ya dijo en su momento que iban a empezar a comprar barriles de petróleo cuando el crudo cotizara en los 67, 72 dólares el barril. Todavía no llega a estar ahí, pero está cerca. A lo mejor puede ser una manera de decirle a Arabia Saudí, te los compro ahora, no están donde yo quiero que estén, pero por lo menos te los compro, ¿no? Y no te hago la jugada de decir que me espero porque voy a tardar años en comprar esos barriles de petróleo que el año pasado vendí a casi 100 dólares el barril incluso. Bueno, con esto vamos ya a la última clave de la tarde. Nos fijamos o nos alejamos más bien de lo puramente económico para descansar también un poco. Es viernes, está ya el fin de semana ahí. Y este fin de tenemos un evento mundial, el Festival de Eurovisión, un festival que no por ser algo cultural deja de tener un tinte económico. Y es que
¿Cómo no lo iba a tener un evento que siguen 180 millones de personas en todo el mundo? Es cierto que no se acerca a los varios miles de millones que siguen los mundiales de fútbol, por ejemplo, pero bueno, es mucha gente, muchísima gente que se congrega para ver durante unas horas un espectáculo que empezó siendo solo una cuestión europea y ahora hasta Australia participa ahí. Así que vamos a verle el lado económico. Hoy vamos a hablarles del negocio millonario que es Eurovisión y realmente cuánto nos cuesta. Porque además hay algo curioso respecto a la participación de España que ya les avanzo. En Eurovisión ya saben que no hay solo una gala de un día, hay 3 galas, 2 semifinales, una final. Una de ellas es la final mañana, pero durante esta semana, martes y jueves, se celebran 2 semifinales. Y ahí se decide qué países pasan a la final. Aunque hay 5 países europeos que directamente no van a semifinales, porque pasan directamente a la final. ¿Y eso por qué? Pues por el simple hecho de que compran su pase a la final con dinero, pagan más y no pasan por semifinales, van a la final. Bueno, entre esos países estamos nosotros, España. Empezamos por el principio. ¿Eurovisión es un negocio o no es un negocio? Bueno, depende de lo que consideremos un negocio. Lo cierto es que es un evento sin ánimo de lucro, eso es cierto. Pero el objetivo de Eurovisión no es sacarle dinero. Aunque no lo sea, celebrar el festival cuesta mucho dinero, millones y millones de euros directamente. Por ejemplo, históricamente, la edición que más dinero ha costado ha sido la de Azerbaiyán en 2012, costó entre 64 y 76 millones de dólares. Ahora bien, ¿quién paga todo ese dinero, todos esos millones? Pues se dividen de varias maneras. Por un lado, los países participantes pagan lo que se califica como una tarifa de participación. Esa tarifa asciende a un total de 6,2 millones de euros en total. Y cada tarifa es distinta para cada país. De hecho, aquí la Unión Europea de Radiodifusión, que es la organización encargada del evento, del Festival de Eurovisión, establece que cada país tiene que pagar una cantidad distinta. ¿De qué depende esa cantidad? Pues de una cosa que se llama el principio de solidaridad. Es decir, que los países más grandes, económicamente hablando, los más fuertes, pagan más dinero, básicamente. Y el que más paga siempre es el país anfitrión, eso sí, el que celebra el Festival de Eurovisión. En este caso, este año, por ejemplo, es Reino Unido, ganó Ucrania, pero por la guerra no se celebra allí, se celebra en el Reino Unido. Bueno, es el que gana, como digo, el país anfitrión, es el que gana el año anterior, a excepción de este año, porque, como digo, ha habido una excepción por el tema de la guerra. Y bueno, a lo mejor también es por eso que como el que gana es el que más paga, pues luego igual por eso España tampoco lleva candidaturas demasiado fuertes, a excepción del año pasado, veremos este año cómo quedamos. Pero bueno, el país anfitrión paga entre 10 y 20 millones de euros, más o menos. Hay informaciones que apuntan a que este año Reino Unido ha pagado 30 millones de euros por celebrar allí este Festival de Eurovisión. La ciudad anfitriona, por cierto, en este caso Liverpool, también paga algo, un poco menos, pero también paga algo la ciudad donde se celebra el festival. Y después entra dinero de los patrocinios, de las marcas que quieren anunciarse en el evento, de la venta de entradas, que puede llegar a costar hasta casi 500 euros para la final, y también el televoto, que al final cuesta algo de dinero, algo se lleva también la Unión Europea de Radiodifusión para pagar el evento. Pero centrémonos en los Big Five, porque son los 5 países europeos, que ya les decía antes, que pasan directamente a la final. Y no porque fueran los que organizaron Eurovisión en sus orígenes y se hayan creado esa especie de estatus especial para ellos. No, es por una cuestión puramente de dinero. Muchos medios de comunicación hablan de que todo esto, el motivo de los Big Five, el origen de los Big Five, se remonta a 1996. Entonces dicen que se hizo una selección a puerta cerrada de los países que podían pasar a la final y que Alemania había quedado fuera. Y no les había gustado absolutamente nada esa descalificación, tanto que incluso, pues amenazaron de alguna manera con abandonar la Unión Europea de Radiodifusión, ese ente que ahora mismo organiza el Festival de Eurovisión. La situación llegó a ser tan tensa que incluso los alemanes, por cierto, aportaban tanto dinero que incluso llegó a peligrar la emisión del concurso, de hecho, en algunos momentos, porque Alemania pagaba mucho dinero. Quedarse sin Alemania podía suponer poner en peligro la existencia directamente de Eurovisión. Y ante esa disyuntiva, y como Eurovisión además de ser música también es política, los responsables de esta Unión Europea de Radiodifusión tomaron una decisión que, podemos considerar como salomónica. Los 5 países que más dinero aportaban a la organización iban a ser intocables, iban a pasar directamente, automáticamente a la final, siempre. Un acuerdo que, claro, no gusta a todas las delegaciones, pero el que paga manda. Y así fue como España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia todos los años pasan a la final con mayor o peor fortuna, eso sí. Y hay informaciones que apuntan a que España este año, paga en torno a medio millón de euros en total para participar en Eurovisión. Nada mal la factura que tenemos que pagar aquí, ¿eh? Algunos medios aseguran que este año se estima que el coste, concretamente, va a ser de unos 600.000 euros.
Insistimos, uno de los países, España, que más paga para participar en Eurovisión, pese a no ganar desde hace 54 años, 1969, con Maciel. El año pasado la factura para España fue un poco menos, de 500.000 euros. Y claro, es que la inflación al final también llega a Eurovisión. No se escapa nadie de la subida de los precios. Y por ejemplo, desde Suecia lo daban a entender este año. La delegación sueca ha dicho a medios de comunicación que las tarifas de participación han subido sin dar motivo de por qué. Así que mañana, si es que ven Eurovisión, pues ya pueden saber ustedes un poquito más de lo que hay detrás de este festival de Eurovisión, festival mundial, 180 millones de espectadores que tiene y que cuesta pues un poquito menos de millones, pero tampoco se queda lejos. 50 millones más o menos, pónganle de media. Bueno, pues ya son las 3:30 de la tarde, volvemos a cosas puramente de mercados, de economía. Ya ha abierto Wall Street y vamos a ver exactamente